¿También te preguntas qué había en la bolsita Ziploc de Daniel Noboa? Acompáñame a comer zanahorias mientras descubrimos si lo que vimos fue o no una rendición de cuentas. Porque en teoría la rendición de cuentas es un mecanismo mediante el cual se nos explica cómo se está gobernando el país, qué decisiones tomó un gobierno, qué resultados tuvo, qué problemas siguen existiendo y qué responsabilidades asume. Pero el informe de Noboa estuvo construido de una manera distinta que vale la pena observar. Las intervenciones de Noboa constituyeron esencialmente introducciones a los videos en los que aparecían las cifras, las obras, los decomisos, los créditos, la infraestructura y los indicadores económicos. No estaba dedicado a explicar técnicamente la gestión del Estado, sino a construir un relato sobre quién destruyó el país, quién lo está salvando y hacia dónde debería ir el Ecuador. Entonces, en el relato gubernamental, había una vez un reino llamado Ecuador que cayó en desgracia. Durante años, el reino habría estado gobernado por duques egoístas, hechiceros corruptos, burócratas malvados y criaturas oscuras que desayunaban mocos, almorzaban contratos públicos y escondían monedas de oro bajo los puentes del reino, mientras el pueblo vivía atrapado entre el miedo, el abandono y dragones narcotraficantes. Y como en todo cuento de hadas, cuando el reino parecía condenado, apareció el héroe, el príncipe del banano, un joven heredero formado en tierras lejanas y prestigiosas, un hombre distinto a los demás, un líder que no pacta, que no retrocede, que soporta tormentas sin despeinarse, y que, según el relato oficial, habría decidido enfrentarse a las fuerzas oscuras que habrían tomado el reino. Cuentan incluso que cuando caminaba entre los cultivos, los bananos maduraban más rápido y el riesgo país bajaba espontáneamente. Entonces comenzó la aventura. El príncipe luchó contra dragones, decomisó polvo mágico, derrotó pitufos de grupos delictivos, expulsó criaturas del contrabando de combustible y construyó puentes gigantescos que conectarían el reino entero. Y mientras avanzaba por el territorio, las maestras, jubilados y comerciantes aparecían frente a las cámaras diciendo «Gracias, príncipe del banano, ahora nuestros hijos vuelven a sonreír». Porque el cuento no solo necesita un héroe, también necesita demostrar que el pueblo ama al héroe. Y ahí es donde el informe se vuelve interesante, porque más que una rendición de cuentas, lo que vimos fue una narrativa política muy cuidadosamente construida, una historia donde el pasado aparece como un gran reino oscuro lleno de villanos y donde el presente aparece como la llegada del Salvador que vino a restaurar el orden, la esperanza y la tranquilidad. Pero hay algo importante con los cuentos de hadas. Simplifican demasiado el mundo. Necesitan malos absolutos para fabricar héroes absolutos. Necesitan dragones enormes para justificar caballeros infames. Necesitan oscuridad para que el Salvador brille. Y justamente por eso vale la pena preguntarnos qué cosas quedaron fuera del cuento. Porque mientras el reino hablaba una y otra vez de monstruos del pasado, casi no se habló de los conflictos del presente. No se habló de las denuncias por abusos, torturas y excesos cometidos por militares durante los estados de excepción. No se habló de los niños de las Malvinas. No se habló de las denuncias de tuberculosis, hambre y abandono dentro de las cárceles, como la cárcel del Encuentro. Tampoco de las denuncias recientes de abusos y violencia sexual contra un preso político. No se habló de las denuncias de persecución política, ni de cómo el discurso de seguridad empieza a convertir cualquier crítica en sospecha de sabotaje, desestabilización o complicidad con el caos. Tampoco de los cuestionamientos que distintos sectores han hecho sobre la relación del gobierno con el Consejo Nacional Electoral. No se habló del escándalo del caso Progen y de los contratos eléctricos firmados en medio de la crisis energética. Tampoco de los cuestionamientos ambientales y territoriales vinculados al entorno presidencial, ni de las nuevas tensiones alrededor de proyectos extractivos y mineros. Tampoco se habló del costo político que el propio gobierno está trasladando a las alcaldías y gobiernos locales después de eliminar subsidios y encarecer el costo de la vida. Y ahí el cuento empieza a romperse. Porque cuando un gobierno necesita convertir toda crítica en amenaza y toda oposición en oscuridad, ya no está intentando solamente explicar su gestión, está intentando ordenar emocionalmente el país. Poco a poco, la rendición de cuentas empezó a convertirse en una narrativa electoral. Quizá por eso tanta gente terminó hablando más de una bolsita Ziploc que del propio contenido del informe, porque al final terminamos frente a un océano de datos con 1 centímetro de profundidad. Muchísimas cifras, muchísimas emociones, muchísimas imágenes, pero muy poco espacio para discutir estructuralmente qué está pasando con el país. Al final, el mensaje era bastante claro. Si el héroe pierde, vuelve la oscuridad. Y ya con esto deberíamos empezar a preocuparnos, porque una democracia necesita ciudadanas y ciudadanos capaces de discutir al poder, no pueblos emocionalmente convencidos de que solo pueden ser salvados por un autoproclamado héroe de su propio cuento.